Estamos aquí de regreso en nuestro cuarto bloque del programa Integración Nacional de los martes. En un lindo día estamos escuchando El Oso. Todo tiene un final, todo termina. ¿Vos querés que nos despidamos en este bloque así? Así, ya sé. Todo tiene un final, todo termina. Es lo que le pide la comunidad de Radio Copa a la señorita Mariela. Mariela que seguramente está en los alrededores de la radio. Ustedes saben que no es que uno no le moleste, te imaginas que lo que pretendemos es la democratización de los medios de comunicación y esas cosas, pero justo a esta hora se nos complica porque Mariela se ha enganchado del wifi, ¿viste? Entonces se te cuelga el wifi, entonces y se pone a descargar cosas, parece, y nos retrasa mucho más el funcionamiento de internet. Entonces no podemos acceder rápidamente a las páginas eróticas del chino, por ejemplo. O la revista Integración Nacional, que de vez en cuando entramos a los diarios para poder hacer este programa. Entonces le pedimos a Mariela, ojalá nos esté escuchando, que por un ratito nada más se conecte. Nosotros nos vamos en cuestión de minutos nada más. Un saludo por supuesto de Pablo Murcia hacia Mariela que le mando un gran abrazo porque le extraña. Bueno, entonces la vía de comunicación, William, ¿cuáles son para comunicarse con nosotros vía virtual? Lo pueden hacer por Twitter, @innacionalfm, y si no, por Facebook, en Programa Integración Nacional. O también lo puede hacer a través del teléfono 155 26 71 96. Bien, me encanta porque siempre te marca alguna sílaba, te marca. De todas las sílabas que hacen, el 90% te las marca. ¿Por qué grita nuestro amigo Alejandro Rodríguez a la próxima encuesta que vamos a hacer? Integración Nacional. Yo propondría que te dejaran inyectar café antes de los programas, porque siempre empezar. O tendría que ser lo más seguido, porque empezar gritando así, después te cae la. No, papá, Radio Integración Nacional ha hecho varias encuestas. La primera, si usted cree que Pablo Videla habla en difícil, responda. Y por otro lado, si usted cree que grita Alejandro Rodríguez la de lado, también responda. Y vamos a estar haciendo las encuestas pertinentes. Pero bueno, pequeño repaso. Estábamos hablando del plan convertible de la década de los 90 que había fomentado, entre otras cosas, el endeudamiento en la Argentina y que llevó a la transferencia de la renta, de las divisas en dólares que existían en la Argentina hacia el exterior. Muchísimo dinero se transfirió. Eso permitió que llevó, entre otras cosas, a que se privatizaran los principales resortes de la economía argentina, tal el caso de los ferrocarriles. Eso es una de las consecuencias de que hoy el accidente de Once ponga y destape y ponga en tela de juicio a los ferrocarriles en la Argentina, sistema ferroviario y de transporte, el desmantelamiento de YPF, y que hoy se empieza a discutir nuevamente la necesidad de renacionalizar los hidrocarburos. Lo mismo sucede con obras sanitarias, con la luz, con todos los servicios que debería de brindar el Estado en la Argentina. Todo eso se terminó privatizando para poder hacer frente al endeudamiento que implicaba mantener una paridad cambiaria del 1 a 1, el dólar un dólar un peso, y que nos permitiera, o le permitiera a William Salazar viajar de vez en cuando hacia los Estados Unidos o al chino hacia la muralla china. Pero esas cosas es lo que sucedió con el plan convertible, y hoy al ponerse en tela de juicio el discurso de Cristina del 130 de la inauguración. Periodo número 130. Ha pasado 130 veces lo mismo, digamos, ese es el asunto. Se inauguraron las sesiones de las cosas unas 130 veces. Una tortita nos ofrece ahí el chino, te da una tortita calentita, luz. Siempre vos mismo disfrutar. Se inauguró el periodo de sesiones ordinarias en marzo, el 1 de marzo de este año, o sea, la semana pasada. Cristina inauguraba y en su discurso planteaba dos asuntos fundamentales. Uno era el asunto del plan convertible, la finalidad, ponerle fin al plan convertible de la década de los 90, y la modificación de la Carta Orgánica Central, del Banco Central de la República Argentina. Esto tiene varios ejemplos, por lo menos las modificaciones de las cartas orgánicas. Por un lado fue el ejemplo del peronismo, digamos, pues ya lo hemos discutido ya en varias ocasiones, pero por otro lado hay un ejemplo actual en Latinoamérica, que es el caso de países como Ecuador, ¿verdad? Que en el año 2009 hizo una modificación de la Constitución Nacional Ecuatoriana y
de la Carta Orgánica del Banco Central. Willy, más o menos, ¿cómo es? Contanos sintéticamente, digamos, las medidas, lo que implicó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la reforma de la Constitución. Sí, digamos, por un lado, vamos a hacer un poco de historización, digamos. ¿Por qué la modificación o la necesaria modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de Ecuador? Justamente porque en los 90 Ecuador sufrió un sistema, digamos, una crisis en su país que llevó más o menos parecido a lo del 2001 en la Argentina, donde en vez de hacer la convertibilidad en Ecuador, se hizo la dolarización. En la Argentina en el 2001 se podía o hacer la convertibilidad o seguir, o digamos, hacer la dolarización de la economía, o simplemente digamos, dar por tierra el sistema convertible y hacer que la moneda argentina no se convierta más. Bueno, en Ecuador hizo más o menos algo parecido. Se tenía un sistema dolarizado en la economía ecuatoriana, y lo que se hizo, digamos, a partir de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es justamente lograr que la economía y el modelo que tenía Correa en su momento pueda seguir avanzando mucho más, teniendo en cuenta que una economía dolarizada, donde vos dependés del dinero de la economía de otro país, como es Estados Unidos, donde las situaciones, digamos, las condiciones económicas son totalmente distintas. Por ejemplo, la inflación que se tenía en Estados Unidos, que era del 2,5%, en Ecuador era del 7,2%. Entonces quiere decir que necesariamente las economías son distintas y no se puede tener en un país periférico una economía basada en un país ya central o desarrollado, como quieran llamarlo, como es Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en la que es la misión que tiene el Banco Central de Ecuador, brega que hay que promover y coadyuvar a la estabilidad económica del país, tendiente a su desarrollo, para lo cual deberá realizar el seguimiento del programa macroeconómico, contribuir en el diseño de políticas y estrategias para el desarrollo de la nación y ejecutar el régimen monetario de la República, que involucra administrar el sistema de pagos, invertir la reserva de libre disponibilidad y actuar como depositario de los fondos públicos y como agente fiscal y financiero del Estado, digamos. Por otro lado, tenemos en su base legal, digamos, de esta reforma, hay 3 artículos principales a la hora de la modificación de esta Carta Orgánica, que son los artículos 303, 302 y 299. Esa es la Constitución Nacional de Ecuador. Sí. Y acá tenemos, por ejemplo, en el 302 da unas distintas pautas, digamos, y entre las más destacables se habla justamente de promover los niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de estabilidad económica definido en la Constitución. Y en el artículo 299 dice que el presupuesto general del Estado se gestionará a través de la cuenta única del Tesoro Nacional abierta en el Banco Central, con las subcuentas correspondientes. Y en el artículo 303, por ejemplo, dice que el Banco Central es una persona jurídica de derecho público, cuya organización y funcionamiento será establecido por ley. La formulación de las políticas monetarias crediticias, cambiarias y financieras es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿por qué es necesario plantear justamente estas cosas, digamos? En Ecuador, donde la economía estaba regida necesariamente por el dólar, y la economía, digamos, tenía que atenerse a la economía norteamericana. Entonces, si el dólar subía, la economía, digamos, el peso, el dólar en Ecuador tenía necesariamente que ser más caro. Entonces eso implicaba justamente que vivir en Ecuador era más caro.
Entonces, por eso necesariamente la mayor inflación que tenía Ecuador con respecto a Estados Unidos. Se presentaba una inflación mucho mayor, a pesar de tener la misma moneda en Ecuador que en Estados Unidos, eso es lo que estoy diciendo. Exactamente, digamos, porque no es lo mismo el nivel de vida que tienen los norteamericanos que el nivel de vida que tienen los ecuatorianos. Entonces, donde su economía está más primarizada. Entonces, mientras Estados Unidos produce materias primas, producía materias manufacturadas, Ecuador producía materias primas. Entonces, la diferencia, digamos, de relación económica es distinta, y eso implicaba justamente que los ecuatorianos tenían que vivir en peores condiciones en cuanto a sus sueldos, en cuanto a su calidad de vida y demás. Lo que generó justamente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en Ecuador es un poco seguir con estos ¿cómo se dice? Procesos, puede llamarse, Sí. Del modelo ecuatoriano en cuanto al... Continuar el camino, digamos. Exactamente, para profundizar aún más las medidas y llevar adelante que la economía ecuatoriana pueda resurgir y llevar adelante una mejor estabilidad del pueblo ecuatoriano. Bueno, vos sabés que esto tiene estrecha vinculación con el proyecto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central argentino, porque no es que lo trajimos en vano, digamos, la discusión de Ecuador, pues si no, parece ahora somos analistas ecuatorianos. No andamos ahí con las bananas, los muchachos todavía, por lo menos eso uno nunca sabe. Que Correa era el que planteaba ponerle sanciones a Inglaterra por no respetar los dictámenes de la ONU con respecto al asunto de Malvinas. Bueno, así entonces, que no sé qué tan ecuatoriano soy a esta hora. Bueno, digamos, Ecuador, por supuesto, pertenece es un país más latinoamericano que sufrió las mismas vicisitudes que sufrió la Argentina casi en el mismo periodo, digamos, hacia finales de la década de los 90, donde se dolarizó la economía ecuatoriana, tal como vos lo planteaste, y en el 2009, con la asunción de Correa como presidente, se modificó la Carta Orgánica del Banco Central y la Constitución Nacional. Se llamó una Asamblea Constituyente y todo esto fue modificado y tiene consonancia con lo que sucede hoy con el Banco Central de la República Argentina y su posibilidad de modificación, porque hasta el momento la función principal de los bancos centrales latinoamericanos y el de la Argentina fundamentalmente tenía que ver con la paridad o la estabilidad de los precios, digamos, mantener esa paridad cambiaria del 1 a 1 que implicaba el endeudamiento, ¿sí? A partir de esta reforma que se está implementando y que ya ha tenido sus primeras voces opositoras, tal el caso de Martín Redrado, que salió a criticar la medida del Banco Central, un menemista de la primera hora, Martín Redrado, y por otro lado el diputado de la coalición cívica y que también fuera jefe de estrategia, escuchá lo que te voy a decir para que se entienda, digamos, quiénes son los tipos, ¿no? Fuera jefe de la estrategia del área de monedas del banco de inversión JP Morgan. Hermoso pibe, digamos, en pocas palabras. Que salieron a plantear que estaba mal modificar la Carta del Banco Central. El JP Morgan, digamos, uno de los principales responsables de la actual crisis que atraviesa el sistema capitalista a escala mundial. Cómplice en la caída de la Lehman Brothers Exacto. y de la caída de la economía de Estados Unidos. Exactamente, bueno, salieron a criticar esto, pero lo que implicaría esta modificación de la Carta Orgánica del Banco Central pasará a tener algunas metas más. Por un lado, el desarrollo económico con equidad social, que esto tiene que ver con lo que vos planteabas, Alejandro, más temprano, respecto a cuáles son los objetivos, y con lo que vos decías respecto de Ecuador. Acordate que estamos filmando. No, caray, que me interesa. Sí, tenés que tener la cara que te interesa que estamos filmando. ¿Vas a cursar este año vos? ¿Al final no sé. ¿Lo sabes? Depende de vos. Depende de mí. Todo el orden me lo va a tirar. Obviamente. Chino, solucioname el problema. Es culpa del chino, digamos.
El desarrollo económico con equidad social, que esto implica que las funciones del Banco Central están vinculadas necesariamente al avance o retroceso, digamos, de una economía, en este caso la economía argentina. El nivel de vida en Argentina. El nivel de vida que tiene que ver justamente con la generación de líneas de crédito, la regulación de las tasas de interés, un equilibrio entre las tasas activas y pasivas que brinda el banco, que brindan los distintos bancos en Argentina, es decir, los préstamos y los créditos, porque actualmente una diferencia enorme existe entre las tasas de interés activas y las tasas de interés pasivas, lo que hace que el negocio sea mucho más grande. Una tasa de interés en un banco europeo o norteamericano puede estar rondando el 2 o el 3% para poder obtener un crédito, y en la Argentina, para depositarlo en un plazo fijo, que se transforma en una especie de tasa pasiva, ronda alrededor del 19, el 20, el 30% según el caso. Entonces vos traes $100.000 de Europa, lo depositas en la Argentina en dólares, a una tasa del 19%, por ejemplo, el 17% al final de un año jamón para el que deposita la plata, y esa plata pues se la lleva. Entonces, eso implicaba, entre otras cosas, el plan convertible en la Argentina, digo para que se entienda. Entonces, el Banco Central y la reforma de la Carta Orgánica dice tiene que haber un equilibrio entre las tasas activas y pasivas. Entonces, entre un plazo fijo y un crédito, tiene que haber un equilibrio a la hora de fijar tasas de interés. Entonces, le compete a esta entidad, al Banco Central de la República Argentina, o le competiría en un futuro no muy lejano la regulación de estas tasas. Y por supuesto la estabilidad financiera, que también está vinculada con esta regulación de las tasas de interés, que serían las principales funciones que tendría estas nuevas. ¿Ah? Los puntos principales. Claro, que se trata de un triple mandato, dicen algunos economistas como Tomás Lukin, que dice, bueno, entonces, por un lado, la estabilidad de los precios, el desarrollo económico con equidad social y la estabilidad financiera. Estas nuevas metas similares son las que se persiguen actualmente en los bancos centrales como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Sudáfrica, Turquía, Vietnam, entre otros. Acá podrían mencionar a Ecuador también, que no está mencionado, y otros tantos países como Uruguay, México, etc. La actual Carta Orgánica del Banco Central está disociada de este modelo productivo. La nueva normativa deja en letra escrita lo que se viene haciendo en los últimos años. La autoridad monetaria pasará a tener como objetivo la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social. Esa fue la declaración que tuvo Mercedes Marcó del Pont en una entrevista a un matutino porteño, y en el último punto dice: el desarrollo económico con equidad social contempla un amplio espectro de objetivos como la creación de empleo, el crecimiento económico, la distribución del ingreso y también la cuestión medioambiental. Vale decir, hay una visión integradora. Esto ustedes, si vemos, dice creación de empleo, fue todo lo contrario a lo que pasó en la década de los 90. Plan convertible se llevó puestos los empleos con privatizaciones de los ferrocarriles, YPF, mandó a muchísimos argentinos a la calle. La distribución del ingreso, los argentinos en la calle implicaba que no tenían plata, entonces se concentraba la riqueza de los argentinos en la oligarquía argentina y en las empresas transnacionales que desmantelaban nuestros recursos. Y la cuestión medioambiental también se tiene en cuenta. Vale decir, Cristina mencionaba en el discurso: debemos explotar la minería y a las empresas transnacionales le tenemos que decir que reinviertan la plata acá, en la Argentina. No está muy claro lo que se quiere decir respecto a esto, pero se sobreentiende, digamos, que hay una visión integradora del problema, digamos. Hoy hay una lucha constante de sectores extremistas que dicen no a la minería directamente, sin plantear ningún tipo de alternativa, y hay una visión por parte de este gobierno de explotar nuestros recursos, cuidando los recursos, cuidando nuestro medio ambiente. Y esto implica que esto se hace, digamos, ¿cómo haces vos para explotar recursos naturales en la Argentina sin contaminar? Y bueno, hay que invertir plata. Y esa plata la tiene el Estado argentino, entonces a través de sus empresas estatales puede explotar la minería y a través de los bancos generar líneas de créditos que permita justamente una explotación de los recursos naturales con el cuidado del medio ambiente. Esto, dice, también incluye la preservación de un tipo de cambio real acorde con el modelo
Hoy la estructura productiva argentina requiere un tipo de cambio competitivo, pero ese nivel no es necesariamente el mismo que se necesite para cumplir los objetivos macroeconómicos dentro de 20 años, se explica en el Banco Central. Esto implica abordar, también o podría implicar abordar los distintos tipos de cambios como fue en algún momento. Lo hizo Rosas, por ejemplo, con la ley de aduanas en la Argentina, donde se fijaba un tipo de cambio para determinadas mercaderías. Entonces, la mercadería que no se producía en la Argentina tenía un tipo de cambio bajo para poder importarlo y poder abastecer a la industria argentina en ese momento, y las mercancías que sí se producían en la Argentina tenían un tipo de cambio alto, lo que hacía que... Estaban prohibidas directamente. Claro. Algunos elementos directamente estaban prohibidos de importación, que eran los que se producían acá fundamentalmente. Exactamente, para que pudiese la industria argentina competir con los productos manufacturados importados. No solamente lo hizo Rosas, lo hizo también Perón, durante el peronismo, cuando rompió, entre otras cosas, con lo que venía con aquello que algunos argentinos denominaron en la década del 30 a la Argentina, que era un satélite de la órbita de Gran Bretaña, que permitió con las privatizaciones de algún modo planteadas de los ferrocarriles que quedaron en manos británicas. El peronismo rompió con eso, se quedó con los ferrocarriles, se quedó con los hidrocarburos, se quedó con los recursos y generó, entre otras cosas, un tipos de cambio diferenciados. Entonces la Argentina podía producir, compitiendo con los recursos, con la manufactura importada, tenía precios altísimos. Ciertas manufacturas, la Argentina se transformaba en industrialista y la Argentina generaba puestos de trabajo, generaba redistribución de la riqueza, el 50% del Producto Bruto estaba en manos de los trabajadores, y eso se desmanteló cuando en el 55 la fusiladora terminó con el peronismo, digamos. Se intentó retomar en la década del 70 nuevamente con el peronismo, pero fracasó. El modelo rentístico financiero se instauró en la década del 70, en el 76, precisamente, con Martínez de Oz a la cabeza. El alfonsinismo lo continuó, lo profundizó el menemismo, y hoy el kirchnerismo o el cristinismo está planteando la necesidad de una modificación, porque entienden, más allá de que este gobierno se mueve generalmente por la caja y cuánta plata hace, entienden que hoy el problema a solucionar de esta transferencia gigante de la renta, de los paros que se le presentan, de los mineros y los antimineros, que ninguno plantea un tipo de solución alternativa con sentido nacional, que es lo que venimos planteando nosotros. Ante esas situaciones, el gobierno nacional dice, bueno, hay que reformar la Carta Orgánica del Banco Central, que implica estos asuntos que estamos planteando, que se están analizando, y que desde el Movimiento de Integración Nacional, entre otras cosas, lo venimos planteando ya hace muchos años. Entonces, eso es bueno cuando viste a alguien que dice lo que vos decís, y lo encontramos, mi amigo. ¿Te acordás qué difícil era la época del 2009? No, bueno, me imagino. 2009. Sí. Pero digamos, también estamos hablando de la década de los 90, el 76, cuando decir cosas parecidas a las que decimos hoy era un delito, y era la consecuencia directa era un tiro, una bala en la frente. Entonces era complicado. Pero no te dan bola directamente como en los 90. ¿Qué dijo la palabra con N? ¿Nacionalizar? ¿Viene con nazi? ¿Con Z? Bueno, pero esto es lo que está hoy en discusión, y estos son los mecanismos que se pretenden implementar para que el Banco Central esté en consonancia, su función esté en consonancia con el desarrollo económico y social de la Argentina. Esto sucede en Ecuador, sucede en Brasil, sucede en algunos países latinoamericanos. Los países ya avanzados ya lo hacen desde el principio, digamos. Después lo que sucede es que profesan el liberalismo hacia afuera, digamos, claro, pero para adentro son todos proteccionistas. Lo cual está bien, digamos, es lo que ellos plantean. Ahora, ¿qué hace la Argentina en pos de esto? Bueno, para evitar la transferencia de la renta hacia el exterior, hay que nacionalizar nuestro crédito, digamos. El crédito la plata tiene que ser de la Argentina. El Banco Central tiene que ser modificado y tiene que estar en consonancia con el desarrollo, y tiene que estar en la órbita del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo directamente, para que puedan tomarse las decisiones y no aparezca un Martín Redrado que nunca ganó una sola elección en su vida y que fue puesto a dedo y se ponga al uso de las reservas para poder pagar deuda que contrajo el gobierno que en algún momento debió haber votado. Entonces, estas cosas se ponen en discusión, se ponen en tela de juicio, y lentamente empiezan a aparecer respuestas.
esperemos que desde acá podamos dar algunas respuestas, algunas claridades, ¿o no, Alejandro? Sí, primero quiero decir que usted ha hecho una síntesis maravillosa, digamos, de la economía de los argentinos, que viene al caso explicando los tipos de cambio para generar que, al fin y al cabo, la discusión se centra en ¿para quién es la economía? ¿Y al servicio de quién está la economía? ¿De la sociedad? ¿El sistema financiero está al servicio de la sociedad o al servicio de las transnacionales que siguen concentrando la renta y la siguen fugando al exterior? Bueno, es aquí donde se pone en tela de juicio, que al fin y al cabo es la discusión, ¿a quién está el servicio de economía? Bueno, en este caso todas las medidas y todas las discusiones que se están llevando a cabo están propendiendo a que los argentinos empecemos a disfrutar de una mayor distribución de la renta a partir de las medidas que han sido anunciadas y a partir de algunas medidas que ya se han tomado. Faltó destacar en todo este asunto de la convertibilidad con respecto a la transferencia de dólares, que bueno, hace un par de meses, ya en el verano, digamos, entrado apenas asume Cristina, se le ponen algunas trabas a los dólares, que bueno, me parece importante destacarlo, porque ya era un signo o un síntoma o un reflejo de algunas cosas que iban a venir. Nosotros en aquel momento discutíamos, bueno, es tibio, pero es algo. ¿Qué vendrá después? Bueno, aquí tenemos un síntoma más de la orientación que ha tomado el gobierno nacional y que pretende, según lo que nosotros entendemos de economía y de política, que nos amparamos en la historia de los argentinos, poner la economía al servicio de los argentinos. Entonces, yo creo que esta es la discusión fundamental que se tiene que dar en respuesta a los Martínez Redrado y a este señor también que vos bien citabas recién, que quiénes son o para quién están, para qué lado del equipo están jugando. Están jugando para los argentinos, para los otros y para los otros, lo sabemos. Lo hemos sabido siempre, no nos sorprende su respuesta, pero vale la pena una vez más resaltar quiénes son los que se oponen a todo este tipo de medidas. Entonces, quiero destacar ahí otro punto que nos olvidamos de mencionar cuando explicamos todo el asunto de la convertibilidad. Decíamos que la convertibilidad o la ley de convertibilidad y el sistema se habían amparado primero en la privatización de los bienes del Estado y segundo en el endeudamiento una y otra vez llevado a cabo. Bueno, todo esto tenía que ver con hacer para que la economía argentina dependiera de el pago de la deuda, es decir, de darle guita y darle guita y darle guita a aquellos que habían sido acreedores de los créditos. Entonces la estafa había sido perfecta. Entonces, en aquel momento, una gran parte del PBI de la Argentina se dedicaba a pagar deuda. Hoy, en cambio, un 6%, no me acuerdo en qué época, para ser preciso, no quiero dar precisiones porque seguro que me voy a equivocar, un 6% se destinaba al pago de la deuda en un momento determinado. Hoy, un 90.000 millones de pesos se dedican en la Argentina a la educación de los menores de 18 años y de acá podemos ver la diferencia. También quería resaltar, digamos, las paradojas. En aquel momento el Estado se deshacía de YPF, de aerolíneas, de las AFJP. Hoy, en cambio, ya hace un par de años, AFJP ha regresado a la mano del Estado. Se está planteando el asunto de nacionalizar la YPF, los hidrocarburos. Los gobiernos provinciales y el gobierno nacional exigen a YPF que invierta para poder abastecer el mercado interno. Bueno, entonces aquí vemos la diferencia y bueno, ya mencionaste vos el caso del peronismo, que es el nacionalismo democrático en su versión más acabada, como nos hemos dicho más de una vez, que se compara en muchas o tiene algunas analogías con lo que actualmente es el cristianismo. Sí, además quería resaltar algo porque seguramente, ya lo deben haber dicho, no he leído todos los diarios del país, pero seguramente van a salir a hablar de necesariamente de alguno poner en contra, digamos, o tratar de llevar por tierra, dar por tierra este hecho del cambio de la Carta Orgánica del Banco Central en la República Argentina, que, por ejemplo, en Ecuador salieron diciendo de que se habían hecho estudios de gente importante, ¿vio? que se dedica a eso, a hacer estudios sesudos de algunos temas, y decían que justamente cuando el gobierno se hace cargo del Banco Central, la inflación sube. Entonces, lo que se va a querer plantear en la Argentina, y seguramente lo van a empezar a plantear, y alguno va a salir diciendo eso,
es justamente por lo que vos decías, Alejandro, de la necesidad de invertir. No es que la inflación sube y es una inflación porque sí, porque se dan la necesidad de que los precios suban o que está todo mal. Entonces, en realidad, lo que se plantea justamente es la necesidad de una inflación, pero una inflación controlada, partiendo desde el punto de vista de que los argentinos vamos a poder tener más dinero en el bolsillo justamente a partir de la inversión y del aumento de los sueldos, de los aumentos, digamos, de lo que los argentinos podamos llegar. Adquisitiva. Exactamente, la capacidad adquisitiva que podamos llegar a tener los argentinos justamente va a permitir que podamos salir a comprarnos cosas, que si un pantalón, un Y televisor, generar un mercado interno fuertísimo, digamos que fue una característica del peronismo, por ejemplo, un mercado interno muy desarrollado, tanto en la Argentina como se había dado pie, digamos, a un mercado interno suramericano, que es también lo que se plantea a partir de la UNASUR. Entonces damos la comprensión de los presidentes latinoamericanos y su correlación con el resto de los presidentes, que ese es otro tema que ya nos hemos cansado de tratar, pero bueno. Pero vamos a seguir tratando, porque esto es integración nacional y somos así nosotros. Pero siendo muy tarde, las 14:57, son las 3 de la tarde. Vos no vas a acusar siendo las 3 de la tarde, Chino, hemos llegado al final del programa, porque nos íbamos a despedir el próximo bloque, pero nos vamos a despedir ahora porque tenemos que trabajar, esas cosas. Sos vos. Digo, está sonando un teléfono y era nuestro amigo Chino que ahí nos muestra la música de Los Redondos, puede ser, sí. Los Redondos, sí, estamos escuchando a Los Redondos, nos vamos a ir despidiendo. ¿Cómo se llaman? Guaguá de Troilo, no, esos son divididos. ¿Cómo se llama? ¿Qué ves? ¡Ay, no! ¡Cuántos colores! Dios mío. Caña seca y Caña seca Caña y un seca y un membrillo. membrillo. caña seca y un membrillo. Los Redondos estamos escuchando. Nos vamos a despedir de este programa, de este suculento programa que hemos tenido en el día de hoy. Y nos vamos a despedir hasta el programa del día de mañana, miércoles, donde